¿Cómo están amigas y amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda reunión de la lectura de este libro, Sanación con forma, energía y luz. Bueno, todas las reuniones nosotros empezamos siempre con el Guru Yoga. Vamos a comenzar recitando el Guru Yoga, es una plegaria muy bonita, es corta, y finalizamos con la dedicatoria. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer ya formalmente en todas las reuniones, mientras leemos 30 minutos y hacemos unos 20, 15 minutos de práctica. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a comenzar entonces con el Guru Yoga. ¿Ya? Muy bien, comenzamos. Shese dewa Shempe Podran Udren Chen Sawe Lama La Sol Wa Ezang Ye Senzo Pa Pa Ren Po Cherangoragi Sheparajingelo. En la corona de mi cabeza, palacio del gozo supremo. Te rezo, benevolente y preciado Maestro Raíz, concédeme las bendiciones para reconocer mi propia y verdadera naturaleza búdica. Muy bien, buenas tardes y buenas noches para las personas que recién ingresan. Vamos a continuar entonces con la lectura, ¿ya? Del Guru Yoga. Si quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacer uso de la palabra, pueden hacerlo en cualquier momento. Podemos consultar al glosario y también revisar nuevamente el texto, ¿de acuerdo? Vamos a culminar lo que es la introducción. Nos quedamos en esta parte de la introducción. Dice, la primera generación de Geshe, bueno, eso ya lo leímos. Geshe es más o menos como un título que tienen las personas que en las universidades es el grado de maestría, más o menos, ¿no? Es un grado elevado, grado de doctorado, perdón, ¿ya? Entonces, la primera generación de Geshe fuera del Tíbet, de la cual fui miembro, se graduó en 1986. Muchas de las tradiciones Bon, junto con varias tradiciones budistas tibetanas, se han perdido bajo el régimen político chino en el Tíbet, y muchas otras están amenazadas. Sin embargo, tanto el Bon tibetano como el budismo se están enraizando en India y en Nepal. Bueno, como todos sabemos ya, eh, a raíz del acontecimiento, bueno, que se dio en relación a la invasión de China, entonces, bueno, muchos lamas han salido y obviamente el Bon, como ha estado también establecido en el Tíbet, ahora hay dos monasterios, uno en la India y otro en Nepal, ¿no? Hay dos monasterios, ¿no? Como algunos lectores saben, hay varios malos entendidos o malentendidos acerca de la religión Bon, ¿no? Aún entre budistas tibetanos, escuchen, o sea, hay algunos malentendidos acerca de la religión Bon, aún entre los budistas tibetanos, ¿no? El Bon sufrió la suerte de muchas religiones nativas. Eh, el Bon sufrió la suerte de muchas de las religiones nativas, una suerte similar a la de las religiones nativas de Europa y América, ¿no? Similar a la de las religiones de Europa y América. Cuando se introdujo el cristianismo, cuando una religión nueva se extiende en una cultura, suele apoyar sus
su propio crecimiento en la descripción de la religión nativa en términos negativos, como algo que debe ser vencido y rechazado. Bueno, esto también lo vivió el Bon cuando entra pues el budismo en territorios del Tíbet, ¿no? Creo que eso ya lo sabemos la mayoría, ¿no? Me he dado cuenta de que muchos tibetanos, incluso lamas muy avanzados, que no están familiarizados con la tradición o la literatura Bon, hacen juicios negativos sin tener información acerca del Bon. No comprendo esta actitud. Ciertamente, dicho prejuicio no solo está dirigido hacia Bon, el prejuicio también existe entre las escuelas del budismo tibetano. Añado esta nota para que los estudiantes del Bon sepan de este prejuicio desafortunado antes de que se topen con él. Espero que a medida que se extiendan las formas tibetanas de la espiritualidad desde el Tíbet hacia el resto del mundo, esa estrecha mentalidad, estrecha, prejuiciosa, se quede atrás. Por fortuna hay muchos budistas tibetanos, laicos y monjes, personas comunes y lamas avanzados, que son herederos del movimiento no sectario que floreció en el Tíbet en el siglo XIX. La voz tibetana más sobresaliente que habla actualmente en favor de la tolerancia y el entendimiento es la de Su Santidad el XIV Dalai Lama, quien ha reconocido formalmente al Bon como una de las 5 tradiciones espirituales más importantes del Tíbet. Ya es reconocido, ¿no? En varias ocasiones ha brindado apoyo y estímulo a Su Santidad, ¿no? En ese tiempo era Su Santidad, ahora ya es otro. Su Santidad Luntok Tempa, Nyingma Rinpoche y a Loponten Namdan Rinpoche, que ambos eran maestros bueno, son porque Loponten Tenzin todavía vive, es maestro de Tenzin Wangyal Rinpoche y de la mayoría, mejor dicho, de todos los lamas bombos, pidiéndoles que conserven el patrimonio antiguo del Bon como un tesoro para todos los tibetanos. Los pueblos de Occidente están adoptando una actitud abierta hacia el Bon a medida que aprenden más acerca de esta tradición. En sus textos se encuentran un equilibrio entre el estudio y la práctica, entre la fe y cuestionamiento crítico. Asimismo, encuentran que el Bon, cuyas raíces se remontan a tiempos anteriores a los registros históricos, tiene tradiciones plenamente desarrolladas de chamanismo, de filosofía y debate, ¿ya? Tiene tradiciones plenamente desarrolladas de chamanismo, de filosofía y debate, monásticas, de transmisiones tántricas y de yogas, así como las enseñanzas más avanzadas de la gran perfección. La gran perfección en este caso se refiere al Dzogchen, ¿no? Si bien este libro está dirigido principalmente a los practicantes, espero que los estudiosos encuentren en él el sentido de la profundidad y la diversidad de las tradiciones espirituales del Bon. Si las prácticas de la senda espiritual son llevadas a cabo con la comprensión y la aplicación correctas, traerán resultados. Los resultados desarrollan la fe. Cuando la fe es profunda y está basada en la certeza, incrementa la práctica. Juntas, la fe y la práctica conducen a la sabiduría y la felicidad. Mi deseo sincero es que este libro contribuya al bienestar y al progreso espiritual de todos aquellos que lo lean. Muy bien, esta es la introducción. Creo que aquí no hay cuestionamiento o preguntas, ¿no? Ahora ya entramos a lo que es la parte relacionada con el capítulo 1. Bueno, no se ve por el filtro que tiene, eh, el filtro que está puesto aquí en esta laptop.
Entramos ya, ahora sí, de lleno a los contenidos que pueden llamarnos poderosamente la atención, ¿no? El Bond es tremendamente interesante realmente, profundo, puede enriquecernos enormemente. Con toda seguridad les digo, es una de las cosas que más me apasionan, es una de las disciplinas más maravillosas, me atrevo a decir, que existen en el mundo, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ahora sí, capítulo uno, los elementos. Capítulo uno, los elementos. En la cultura tibetana se considera que los 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire y espacio, son la sustancia de todas las cosas, objetos y procesos. Son la sustancia, son la sustancia de todas las cosas, objetos y procesos, los 5 elementos. El estudio de sus interacciones permea el pensamiento tibetano. El entendimiento de los elementos forma la base de la medicina. Estos elementos forman el entendimiento y permea el pensamiento tibetano. El entendimiento de los elementos forma la base de la medicina, la astrología, el calendario y la psicología. Medicina, astrología, el calendario y la psicología. Y es el fundamento de tradiciones espirituales del chamanismo, el tantra y el dzogchen. Los nombres de los elementos son simbólicos, sugieren una descripción de las cualidades particulares y modos de acción análogos a los elementos que nos son familiares en el ambiente natural. Al igual que la mayoría de las culturas, la tradición tibetana utiliza los elementos naturales como metáforas fundamentales para describir fuerzas, tanto externas como internas. Por ejemplo, se asignan a los elementos propiedades físicas. La tierra es solidez, el agua es cohesión, el fuego es temperatura, el aire es movimiento y el espacio es la dimensión espacial. Está interesante esta parte. Dice, por ejemplo, se le asignan a los elementos propiedades físicas. La tierra, solidez. El agua es cohesión. El fuego es temperatura. El aire es movimiento. Y el espacio es la dimensión espacial, ¿no? La dimensión espacial que alberga a los 4 elementos activos, ¿no? El elemento espacio alberga a los 4 elementos activos. Además, los elementos están relacionados con diferentes emociones, temperamentos, direcciones, colores, gustos, tipos de cuerpo, enfermedades, manera de pensar y carácter. A partir de los 5 elementos surgen los 5 sentidos y los 5 campos de experiencia sensorial. Las 5 emociones negativas y las 5 sabidurías y las 5 extensiones del cuerpo. El número 5 no está presente, ¿no? Vamos a referirlo nuevamente, esta parte. Además, los elementos están relacionados con diferentes emociones, temperamentos, direcciones, colores, gustos, tipos de cuerpo, enfermedades, maneras de pensar y carácter. A partir de los 5 elementos surgen los 5 sentidos que conocemos, los 5 campos de experiencia sensorial, las 5 emociones negativas y las 5 sabidurías y las 5 extensiones del cuerpo. Son los 5 pranas primarios o energías vitales, así como los componentes de todo fenómeno físico, sensorial, mental y espiritual. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? ¿Está todo bien? Bueno, recién estamos empezando con la primera página. Nos vamos a detener cuando pasemos al siguiente punto del siguiente párrafo, ¿ya? El uso metafórico de los elementos también es común en los idiomas de Occidente. Una persona puede tener los pies en la tierra,
como metáfora, ¿no es cierto? Cuando se refiere de manera metafórica. ¿No? Dice, tiene los pies en la tierra, o andar flotando en el espacio, por ejemplo, ¿no? Puede ser fluida o fogosa, la ira es caliente, la tristeza es acuosa, algunas actitudes pueden ser acentuadas o estar al aire. En las tradiciones tibetanas, los elementos no solo son entendidos metafóricamente, también representan una distinción más sutil y fundamental entre los 5 aspectos de la energía primordial de la existencia, ¿ya? También hay 5 chakras, por si acaso, ¿no? Cuando veamos el aspecto relacionado con los yogas tibetanos, ¿no? Eh, No existe nada en ninguna de las dimensiones de existencia que no esté compuesto en su totalidad de las interacciones de estos 5 aspectos de la energía. Los procesos elementales crean el universo, lo sostienen y finalmente lo destruyen. Lo mismo se aplica a los seres individualmente. Al nacer, el juego de los elementos crea el cuerpo, ¿no? La mente y la personalidad. Al morir, estos se disuelven a medida que los elementos se colapsan uno en el otro. Durante toda la vida, la relación del individuo con los elementos determina la calidad de su experiencia. Hay poco beneficio en la idea de los elementos, si ésta permanece abstracta, como el hecho de dividirlo todo entre sí. El entendimiento de los elementos se vuelve útil cuando se lo relaciona con la experiencia y luego se lo utiliza positivamente para afectar la calidad de nuestra vida. Pero antes de poder aplicar nuestro entendimiento, tenemos que familiarizarnos con los 5 elementos, relacionándonos con ellos por medio de imágenes y metáforas. ¿Ya? Bueno, ya esto creo que lo vamos a ir comprendiendo poco a poco, ¿no? Vamos a entender un poco las representaciones, los símbolos, algunos términos que se refiere el Bon en cuanto también a sus prácticas, y ya cuando nosotros tengamos una experiencia va a ser esto ya, digamos, más comprendido. El cuerpo humano ha evolucionado durante cientos de miles de años a través de su relación con el entorno físico. Esa historia es evidente en la satisfacción que experimentamos ante la belleza natural. La interacción con los elementos naturales puede sanarnos y renovarnos. Disfrutamos la tierra limpia, ¿eh?, del desierto y la tierra fértil del huerto. Nos recreamos en el océano, en un río o en un lago, ¿no? Elemento agua, elemento tierra preferido. Nos relajamos con una ducha. Nos embelezamos ante las llamas y disfrutamos del calor del sol o del fuego de una chimenea. Respiramos profundamente para calmarnos. Suspiramos para liberar la tristeza. Visitamos las montañas para revitalizarnos con aire puro. Y el cielo, la imagen externa del espacio. Nos fascina su color, el clima que se desarrolla en él, la luz que lo impregna. Nos sentimos relajados en los espacios abiertos y seguros en los espacios cerrados y cómodos. O nos sentimos ansiosos en los espacios abiertos y claustrofóbicos en los espacios cerrados. De una manera u otra, reaccionamos. Cuando nos falta uno de los elementos, cuando nos falta uno de los elementos en nosotros, cuando nos falta, lo anhelamos. Nos alegramos cuando encontramos agua en un desierto. Después de estar en el mar durante un largo tiempo, cuando regresamos a la tierra queremos besarla.
Cuando tenemos frío, corremos hacia el fuego. Los 5 elementos burdos, los burdos, o sea, los físicos, los densos, los que podemos percibir con nuestros sentidos burdos, cuando los 5 elementos burdos nos afectan profundamente, en un nivel instintivo, pero en general nos perdemos en la superficie de estas experiencias sin darnos cuenta de que la experiencia con los elementos puede conectarnos también con lo sagrado y puede conducirnos a la sanación, al equilibrio y hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos. Parecería que 5 elementos son pocos para explicar toda la diversidad de objetos y seres, pero los 5 elementos son 5 discernimientos. Los 5 elementos son 5 discernimientos que se ramifican continuamente en divisiones más sutiles. Podemos aplicar esta comprensión a nuestro cuerpo. Por ejemplo, el torso tiene 5 apéndices mayores, 2 piernas, 2 brazos y una cabeza, ¿no? El torso, los 2 brazos, las 2 piernas y la cabeza. Sí, cada una de ellos, cada uno de ellos se ramifica en otros 5, los brazos y las piernas en 5 dedos, la cabeza en los 5 órganos sensoriales, la vista, el olfato, el gusto, a los 5 órganos sensoriales. Una formulación tradicional describe la carne del cuerpo como la tierra, la sangre y otros fluidos corporales como el agua, las energías químicas y eléctricas y el calor metabólico como el fuego, la respiración, el oxígeno y otros gases como el aire, y el espacio que ocupa el cuerpo y los espacios dentro del cuerpo, así como la conciencia, como el elemento o espacio. Además, cada uno de estos 5 podría ser analizado en términos de los elementos en la carne, en si puede encontrarse solidez tierra, cohesión agua, temperatura fuego, movilidad aire y conciencia espacio. Solidez tierra, cohesión agua, temperatura fuego, movilidad aire y conciencia espacio. Estas divisiones también pueden ser aplicadas a la sangre, sólidos, fluidez, temperatura, movimiento y espacio. Y desde luego, a cada una de las subdivisiones puede aplicarse el análisis de 5 partes hasta concluir, finalmente, que todo puede ser reducido a la esencia de las 5 energías elementales. Las interacciones de los 5 elementos no solo dan origen a partes del sistema, a cuerpos individuales y planetas, a programas de computación y árboles, sino también a todos los reinos de la existencia en todas las dimensiones. El dinamismo de los 5 elementos subyace en las complejidades de todo lo que existe. Bueno, ya llegamos al primer punto que estábamos esperando. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Sí? ¿Preguntas o comentarios? Todo está claro hasta aquí. En realidad no, creo que todo lo que está aquí escrito hasta el momento es bastante claro. No se ha hecho uso de términos rebuscados o difíciles o terminología tibetana que requiera estar revisando el glosario o nuevamente releer, ¿no? Está muy bonito, en realidad Lama Tenzin realmente es extraordinario cuando escribe. Tiene un talento y una facilidad
poder transmitir, ¿no? Entonces vamos a leer un poquito más, ¿ya? Los tres niveles de la práctica espiritual. Hay tres niveles de práctica espiritual. Tres niveles, ¿ya? Creo que lo voy a decir atribuyéndome, bueno, en la condición de que estoy leyendo, los tres niveles para que lo tengamos claro: externo, interno y secreto. Externo, interno y secreto. Acuérdense que son los tres niveles de práctica espiritual, pero esto se ve en muchas prácticas y en muchas esferas dentro del Bon. Así que, bueno, yo sé que muchos de los que están aquí presentes ya practican el Bon o hacen muchas prácticas relacionadas con el Bon, pero es bueno recordarlo, uno, y dos, para las personas que recién se están involucrando con el Bon, sepan reconocer estos tres aspectos. Y estos tres aspectos, vamos a leerlos los tres para tenerlo claro, ¿de acuerdo? Y ahí ya terminamos la lectura y hacemos una práctica. Como somos 19, hacer una práctica de meditación en grupo realmente fortalece. Es como que nosotros nos llevamos un poco de la medicina. Vamos a participar todos de la práctica meditativa en unos minutos una vez que explicamos estos tres niveles de la práctica espiritual. El uso de los elementos en la práctica espiritual. El título, perdón. Los tres niveles de la práctica espiritual. Los tres niveles de la práctica espiritual. El uso de los elementos en la práctica espiritual varía de acuerdo con el tipo de enfoque, ya sea chamanismo, tantra o dzogchen. Bueno, ya saben, bueno, en este libro obviamente ya se describen en base pues a, bueno, lamentablemente no se ve acá, pero bueno, ya lo vamos a ir comprendiendo, ¿no? Vamos a leer nuevamente esta parte, ¿no? El uso de los elementos en la práctica espiritual varía de acuerdo con el tipo de enfoque, ya sea chamanismo, tantra o dzogchen, es decir, en los niveles externo, interno o secreto, ¿no? Por ejemplo, cuando hoy iniciamos con el Guru Yoga, en el Dzogchen se hace uso de otra plegaria, incluso es diferente. De repente más adelante lo podemos compartir. Bien, entonces, externo. Vamos a explicar qué significa este nivel de práctica espiritual que es el externo. De manera externa, los elementos no son solo los elementos burdos de nuestra experiencia sensorial. La tierra en la que vivimos, el agua que bebemos, el fuego que nos calienta, el aire que respiramos y el espacio a través del cual nos movemos. También son los espíritus vinculados con los elementos. Subrayo esto, ¿no? Voy a leerlo nuevamente porque yo sé que es importante. De manera externa, ¿no es cierto? Quizás también estoy poniendo mi palabra, burda, no más burda. Los elementos no son solo los elementos burdos de nuestra experiencia sensorial. La tierra en la que vivimos, la tierra en la que vivimos, el agua que bebemos, el fuego que nos calienta, el aire que respiramos y el espacio a través del cual nos movemos. También son los espíritus vinculados con los elementos. Estos incluyen diosas, espíritus elementales y otros seres. El trabajo con estos seres es una práctica común en la cultura tibetana, ¿ya? El trabajo con estos seres es una práctica común en la cultura tibetana y pertenece al ámbito de lo que denomino chamanismo, ¿ya? En este caso Tenzin es puntual, dice: el trabajo con estos seres es una práctica común en la cultura tibetana y pertenece al ámbito de lo que denomina chamanismo. Aunque quiero aclarar que no existe una palabra equivalente a chamanismo. No hay en el Tíbet, ¿no? En el idioma tibetano. Las tradiciones tibetanas que se refieren al trabajo con espíritus se originaron en el Bon, pero actualmente se encuentran en toda la cultura tibetana. Muchas de las decisiones hechas por oficiales tibetanos y lamas avanzados en monasterios de todas las sectas se toman en parte
mediante la consulta de oráculos humanos y seres no físicos. ¿Ya? Las tradiciones tibetanas que se refieren al trabajo con espíritus se originaron en el Bon, pero actualmente se encuentran en toda la cultura tibetana. Muchas de las decisiones hechas por oficiales tibetanos y lamas avanzados en monasterios de todas las sectas se toman en parte mediante la consulta de oráculos humanos y seres no físicos. Pueden ver un video de repente en internet del oráculo, ¿no? Bueno, ya eso después lo pueden revisar, es muy interesante la forma en que aprecian los monjes o los lamas, la forma en que consultan, por ejemplo, ¿no? A los tibetanos no les agrada considerar esta práctica como chamanismo, porque para algunos de ellos la palabra está relacionada con el sacrificio de animales o con una espiritualidad más primitiva. Aquello a lo que me refiero aquí no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso, sino con las prácticas aprendidas en en los primeros 4 de los 9 niveles de enseñanzas espirituales del Tesoro del Sur, de las enseñanzas del Bon, ¿no? El Tesoro del Sur son las enseñanzas que aún existen y podemos aprender. Y bueno, acá se refiere sobre los 9 niveles de enseñanza espiritual del Bon. Entonces hemos explicado el externo. Ahora, explicamos ahora el interno. Los elementos internos son las energías de los elementos, perdón, los elementos internos son las energías de los elementos, no es el aspecto burdo, en este caso son las energías de los elementos más que sus formas. Son las energías más que sus formas. En el cuerpo, estas son las energías físicas que bombean nuestra sangre, digieren nuestra comida, o sea, estas energías como energía, y encienden nuestras neuronas, ¿ya? También son las energías más sutiles en las que se basan y de las cuales dependen nuestra salud y nuestras capacidades. Son las energías más que el aspecto burdo, acuérdense, el aspecto interno, ¿ya? Actualmente algunas de estas energías sutiles son reconocidas o estudiadas en Occidente gracias a una reciente familiaridad con los modelos de medicina oriental que informan la acupuntura y los usos novedosos que los médicos e investigadores occidentales están dando a los distintos tratamientos basados en las vibraciones. ¿Está claro todo aquí? Si no lo vuelvo a leer. O sea, en términos generales, acá se refiere, los elementos internos son las energías de los elementos, más que sus formas. Y claro, ya hay, como la medicina oriental ya está abocada a trabajar directamente con las energías, como el caso puntual de la acupuntura, por ejemplo, y también, bueno, la medicina occidental está abarcando ya también ese terreno de trabajar directamente con las energías. Existen además otras energías mucho más sutiles que no pueden ser detectadas por mediciones físicas, pero a las cuales se puede tener acceso mediante la experiencia directa a través de disciplinas contemplativas y yógicas. Este nivel más sutil de energía elemental no solo se encuentra dentro del cuerpo, sino que también es la dimensión de la energía que los practicantes expertos de Feng Shui o Feng Shui, el arte chino de ubicar adecuadamente los objetos, perciben en el ambiente. Estas son las energías que se manifiestan en fenómenos grupales tales como la conducta de las masas, el patriotismo y otros. En el caso puntual del Tantra, el Tantra, que es otro aspecto, ¿no? El Tantra, ¿no? Aquí trabajamos, en este caso, con este libro, el chamanismo, el Tantra y el Dzogchen. En el caso puntual del Tantra, trabaja con estas energías
guiándolas en el cuerpo con propósitos específicos, valiéndose de medios yógicos directos que influyen la postura física, la respiración, la visualización y los mantras. El Tantra reconoce las energías como fuerzas divinas. El Tantra. Hemos mencionado entonces para recordar, ¿no?, los tres niveles de la práctica espiritual. Explicamos el externo, ¿ya? El externo que está un poco más relacionado con la experiencia sensorial y digamos también los elementos burdos, ¿ya? Explicamos el interno. El interno son los elementos internos y son las energías de los elementos, son las energías de los elementos más que sus formas. Ese es el interno. Y ahora explicamos el tercero, que es el secreto. El secreto es la dimensión secreta de los elementos, existe más allá de la dualidad. Y por tanto es difícil describirla con el lenguaje, el cual necesariamente divide la experiencia en objetos separados. La dimensión más sutil de los elementos es la luz radiante del ser, las cinco luces puras, más allá de la dualidad, obviamente, más allá de todo aquello aspecto que tiene que ver con lo burdo y con las energías. Más allá de ello, hay ese aspecto mucho más sutil, ¿no? Aspectos de la luminosidad o claridad que unidos inseparablemente con el vacío son el fundamento de todo. Las prácticas y enseñanzas asociadas con este nivel de los elementos provienen del Dzogchen, la gran perfección, ¿no? Estas tres dimensiones están separadas solo conceptualmente. Es importante tener presente ese hecho al leer este libro, ya que es un error pensar que lo externo, lo interno y lo secreto pueden realmente estar divididos, o que las prácticas externas, el Tantra y el Dzogchen, haciendo la analogía externas es un poco más, digamos, el chamanismo, interna un poco más sería el Tantra, y el Dzogchen vendría a ser lo secreto, ¿no? Análogamente. Eh, Dice aquí en esta parte, ¿no? Es importante tener presente ese hecho al leer este libro, ya que es un error pensar que lo externo, lo interno y lo secreto puedan realmente estar divididos. No, no pueden estar divididos. O que las prácticas externas y el Tantra y el Dzogchen sean mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes. La confusión a este respecto da lugar a muchas de las grandes divisiones en las creencias. Las religiones que no toman en cuenta la vida del cuerpo o que desconfían de ella. Las culturas seculares que no reconocen la naturaleza sagrada de la tierra. O la preocupación por el bienestar material que ignora el desarrollo espiritual. Todo en la vida es importante y surge de los elementos sagrados. La perspectiva de Dzogchen es esencial y contiene a las demás, pero eso no significa que haya que desdeñar las perspectivas inferiores. Creer que todo es luminosidad insustancial es muy diferente de ser capaz de atravesar muros. La práctica más elevada es la más eficaz, no necesariamente la que está clasificada como más elevada. Listo, aquí dejamos la lectura porque yo sé que vean este video varias veces porque va a quedar grabado y ya vamos a compartirlo hoy día mismo porque ya tenemos ya acceso a los enlaces. Ahora, como somos 20, vamos a practicar esta meditación. No vamos a poder explicar las 9 respiraciones para los que no lo conocen. Vamos a ver si nos damos un pequeño tiempo la próxima semana y explicamos brevemente las 9 respiraciones. De repente, bueno, yo creo que los que no están familiarizados, de repente podemos nuevamente compartir el PDF de las prácticas de las 9 respiraciones para incluirlo en las prácticas de meditación. La práctica de las 9 respiraciones afina y fortalece mucho el poder practicar la meditación. Y ahora todos vamos a practicar meditación. Ya saben, nos ponemos en la postura de 5 puntos, espalda derecha, relajamos los hombros. Está la explicación del Lama Tenzin para que podamos dejarnos llevar por la práctica, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a comenzar. Solamente me confirman si se escucha, por favor, solamente para saber. Eh, perdón, Sí se solamente no. escucha. Me confirman si se escucha, para saber, nada más si se escucha. Práctica guiada de las 3 puertas al refugio interior. ¿Se escucha? Simplemente lleva tu atención. ¿Se escucha? Sí, Sí, sí se se escucha, ¿no? escucha, se Ah, gracias, escucha. muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar todos, ¿ya? Nos dejamos llevar por la práctica. Práctica guiada de las 3 puertas al refugio interior. Simplemente lleva tu atención plena a tu cuerpo y simplemente relájalo. Y siéntate cómodamente en la postura de los 5 puntos. Las 9 respiraciones de purificación.
Simplemente siente y sé consciente de la apertura en los 3 canales. Sé consciente de esa apertura y descansa en esa apertura por unos instantes. La puerta del cuerpo hacia el refugio interior. Lleva tu atención plena y clara hacia tu cuerpo. Desde la planta de tus pies hasta la corona. Siente la conexión de tu cuerpo hacia tu mente. En esa conexión de tu mente y tu cuerpo hay una quietud. Tu cuerpo está quieto y tu mente está consciente de esa quietud. La mente está experimentando la quietud profunda, sintiendo profundamente apoyada por el cuerpo. Descansa en esa conciencia de la quietud de tu cuerpo. No solamente se trata de estar quieto, se trata de estar completamente consciente de esa quietud. Descansa continuamente en esa conciencia de la quietud en tu cuerpo. Poco a poco se consciente de la quietud interior. La quietud que no depende de la ausencia de movimiento. La quietud interior que no depende de la quietud del cuerpo. Pero hay una conciencia más profunda de la quietud. La quietud interior es inagotable.
a través de la quietud interior o de la conciencia de esa quietud interior, estás comenzando a ser consciente del sagrado espacio infinito. Más allá del cuerpo, más allá de los movimientos, cada movimiento, cada materia está solamente presente en ese espacio. Sé consciente de ese sagrado espacio ilimitado. Ese es el primer refugio, el Dharmakaya, Bong-Yugyu. Algunas veces se lo conoce como la madre, el Kunshi, la base de todo. Permanece en ese refugio por unos instantes, como si fuese la primera vez que conocieras a Buda, por el que sientes devoción y has estado rezando por mucho tiempo. Como si fuese la primera vez que te encontraras al Buda, la alegría, la devoción. Descansa en esas experiencias, en ese espacio sagrado. Ahora sé completamente consciente de tu habla. Lleva tu atención hacia tu garganta. Sé consciente de tu habla y poco a poco hazte consciente del silencio. Sé consciente del silencio en la habitación, sé consciente del silencio alrededor tuyo. Sé consciente del silencio dentro de ti. Siente el silencio y conecta con el silencio a través de ese sentimiento. Permítete descansar profundamente en ese silencio sin ningún esfuerzo. Poco a poco permítete ser consciente del silencio interior, del silencio de ser. Del silencio de este momento. En este silencio interior hay un profundo sentido de paz. Hay una presencia de la conciencia.
a sense of knowing, un sentido de saber completamente, de ser completamente, sense of connectedness. un sentido de conectividad. That presence of awareness Esa presencia de conciencia es la luz interior. you have accessed that. Has accedido a eso a través del silencio, a través de la segunda puerta. Through the second door. Rest in that refuge, Permanece en ese refugio interior. connection with that La conexión entre esa conciencia y la luz. that awareness is Sambhoga, Esa conciencia es Sambhogakaya, Soku. Zokku. Por último, sé consciente de la espaciosidad de tu mente. Last, La mente siempre es clara y luminosa como el cielo claro y cristalino en el desierto. mind is always clear and luminous. Sé consciente de ello. Sky in the desert. Be aware of that. Conéctate con esa espaciosidad. Sé consciente de esa espaciosidad. Connect with that spacious. Siente esa espaciosidad. Permanece en esa espaciosidad y poco a poco permite un sentido de calidez. And gradually allow Cualidades, alegría, amor, compasión, ecuanimidad. qualities, joy, love, compassion, equanimity, Cualquiera que sea la cualidad que estés presenciando, experimentando, sintiendo, whatever esas cualidades son como una manifestación nirmanakaya, Trulpi Ku. these qualities are like Son manifestaciones puras de ese espacio y esa conciencia, they are pure manifestation esa naturaleza y esencia. that essence, nature and essence. Así, por tan solo unos momentos, permanece en ese espacio sagrado, esa For a conciencia. moment, rest in that Esa conciencia sagrada y cualidades iluminadas de alegría, amor, compasión o cualquier otra cualidad que estés experimentando en este momento. Descansa ahí de manera continua. experiencing this moment. Rest in there continuously.
Dedicatoria. Muy bien, muy lentamente vamos saliendo poco a poco, a su propio ritmo y a su propia manera. Van saliendo de ese estado. Lentamente abrimos los ojos, sonreímos. Y bueno, vamos a finalizar esta reunión con la dedicatoria, ¿no? Siempre cuando se finaliza la reunión, que todos los seres sean beneficiados con las prácticas y con lo aprendido. Que ninguno quede exento del beneficio de esta práctica, ¿ya? Entonces vamos a hacer juntos la dedicatoria. Yo primero lo voy a hacer en tibetano y después la hacemos todos en español. Yo voy a ponerlo en la pantalla para poder visualizarlo y compartirlo. Esta es la dedicatoria. Muy bien, vamos a hacer la dedicatoria. Kosonda Kanzon Zen Shena Ketan Dodong Do So Sa Te Tri Pong Yane Uzozo Ezangenyu Dosho. Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los 13 reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarme. La próxima semana vamos a continuar. Muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a seguir aprendiendo. Que tengan una linda noche, una bonita tarde, que les vaya muy bien y hasta la próxima semana. Gracias. Gracias, Gracias a Muchas todos. gracias. 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 Nos vemos la próxima semana. Gracias.